Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Nuevamente estamos transmitiendo su programa Sembradores del Rey. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente iniciando una semana más este lunes, y lo iniciamos en esta hora de la tarde con este su programa que se transmite desde Matehuala, San Luis Potosí. Gracias a nuestro Padre Celestial porque nuevamente nos da esa oportunidad de poder seguir meditando en su palabra. Siempre que meditamos en la palabra de Dios aprendemos algo nuevo acerca de ella. Hay mucho que aprender acerca de la palabra de nuestro Dios, y no es la excepción cada que abremos su palabra en diferentes horarios, diferentes lugares donde también se estudia la palabra de Dios, también se aprende mucho acerca de ella. Así que antes de iniciar con este programa, vamos a escuchar unos dos himnos. Ojalá que se escuchen, y ya después vamos a estar entrando a la clase de esta tarde. Pero primero que todo nos vamos a poner en manos de Dios en oración después de que sea transmitido a estos cantos. Vamos a escuchar algunos himnos, a ver si logran escucharlos por medio de este audio. Pecados y temor el Salvador me dio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy honor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro, que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello, y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bellas las flores, bello es el hombre en su lozana juventud.
mas su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. De tierra y cielo toda la hermosura se muestra en Cristo mi Señor. Nadie merece cual Jesucristo nuestra alabanza y nuestro amor. Amén. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Sembradores del Rey desde Matehuala, San Luis Potosí. Vamos a continuar en esta hora de la tarde poniéndonos en manos de Dios en oración, para que así juntos les invitamos, amigos, hermanos que nos escuchan a través de este medio, hasta donde nos pueden escuchar, les invitamos a que juntos meditemos en la palabra del Señor en esta hora de la noche. Vamos a ir a Dios en esta oración. Amoroso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias una vez más, nuestro Dios, por permitirnos poder estar en este día y traer nuestro Dios su palabra, esperando que muchas personas que estén escuchando este programa puedan, nuestro Dios, meditar y aprender algo acerca de su divina palabra. Gracias porque nuestro Dios existe la oportunidad de poder transmitir su mensaje a través de este medio. Y una vez más, nuestro Dios sea con nosotros, quédese con nosotros, acompáñenos en este momento que meditamos en su palabra, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde estamos meditando en la palabra de nuestro Dios. Hemos estado trayendo algunos temas y de hecho este ha sido el motivo por el cual no hemos estado continuando con con lo que es el estudio de la carta a los Colosenses. Por eso nos hemos quedado allí, hermanos, un poquito atrancados, podemos decir, o estancados en la Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso número 20. Ahí es donde nos hemos quedado, ¿verdad? Como decía, rezagados ahí en esa explicación. No hemos avanzado debido a que estamos también compartiendo de vez en cuando algunos temas. Y bien, pues ahora continuamos con el estudio de la carta a los Colosenses. En el capítulo 1, en el verso 20, estamos meditando en la frase al final del versículo donde Pablo repite esto: por medio de él, o sea, por medio de Cristo, y añade reconciliar las cosas que están en la tierra como las cosas que están en los cielos. Bien, es esa frase donde nos hemos quedado un poquito atrancados, pero lo que puedo decirles, hermanos, en esta tarde y a través de este estudio en esta tarde, lo que Pablo no escribió es que la muerte de Jesús reconciliara las cosas que están sobre la tierra con las que están en los cielos, como algunos han concluido. Lo que Pablo está dando a entender en este texto, amigo, da a entender es que la muerte de Cristo proveyó reconciliación para las cosas que están, escuche, sobre la tierra y para las cosas que están en los cielos. Ahora, si nosotros leemos la frase, dice las que están en la tierra y las que están en los cielos. Note la frase en y en. Entonces, como decíamos hace un momento, Pablo está hablando acerca de la reconciliación, de lo que Cristo proveyó, esta reconciliación para las cosas que están sobre la tierra y para las cosas que están en los cielos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos da a entender Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo a través de esta enseñanza? Esta enseñanza no es de Pablo, no es propia de él. Esta enseñanza, amigo, es el Espíritu Santo está dictando a los apóstoles estas palabras, porque recuerde que ninguna profecía ha sido
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El significado entonces debe de ser que Jesús proveyó reconciliación para todos los que necesitan reconciliación, en vista de que solamente los que han ofendido a Dios son los que necesitan ser reconciliados con éste. Entonces, amigo, las cosas materiales, los animales y otros seres vivientes pueden descartarse. Los que pueden ofender a Dios, ¿quiénes son? Los que pueden ofender a Dios son espíritus malignos, ángeles y personas. Los ángeles buenos no necesitan reconciliación. Los ángeles malos y los espíritus malos necesitan reconciliación, pero no la reciben, ni la recibirán. La humanidad pecadora es todo lo que queda para reconciliar. Tal vez no sea para cada uno de nosotros difícil entender que la paz se hace disponible por medio de Jesucristo para el hombre pecador sobre la tierra, pero ¿quién o quiénes de los que están en los cielos necesitan hallar paz por medio de Jesús? ¿Quién o quiénes de los que están en los cielos necesitan hallar paz por medio de Jesús? Al cielo, la morada de Dios, no entra nada inmundo, dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo número 27. Además, la idea de que la reconciliación que hizo posible el acto redentor de Jesús se extiende a los seres angelicales que pecaron contradiría la aseveración hecha por Pedro acerca de los ángeles pecadores. Dice allá en 2 de Pedro 2:4, estos están en prisiones. Escuche lo que nos dice ahí el escritor sagrado. Estos están en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. No están en los cielos, pues fueron arrojados, como dice aquí en una traducción, al infierno, que literalmente es arrojados al tártaro. ¿Para qué fueron arrojados estos ángeles que pecaron? Para esperar su juicio final. La palabra juicio, en este caso, puede traducirse más apropiadamente por condenación, tal como lo menciona también allá Mateo capítulo 23 y en el versículo número 14, donde dice, de cierto, estos ya tienen su condenación. Entonces, al contender qué es el orden creado, lo que se incluye en la reconciliación, un hombre llamado Carson pasó por alto el hecho de que Pablo no dijo la tierra o los cielos, sino en la tierra y en la tierra, en la tierra y en los cielos. La reconciliación es, hermanos y amigos, para los que están sobre la tierra y en los cielos, no para la tierra y los cielos en sí. Porque recordemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que irá a pasar con los cielos y con la tierra. Recuerde lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo número 35, en palabras de Cristo, dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo número 10, otra vez encontramos en estos textos cuál entonces será el final de los cielos y de la tierra. ¿Cuál va a ser el final de los cielos y de la tierra? Pues no van a ser renovados. Tampoco va a existir una tierra aquí en el cual nosotros la vamos a habitar, como algunos torcidamente están enseñando. Algunos enseñan de que vamos a vivir aquí en la tierra con el lobo, con el león, con el tigre, con el cabrito, vivir aquí en la tierra en un paraíso terrenal. Pero entiendan, amigos, que tienen este concepto o esta enseñanza. La Biblia no tiene ese concepto. La Biblia no enseña eso. Nosotros no estamos refutando lo que dice el texto sagrado. Nosotros refutamos la idea que el hombre saca de ese texto, idea que no es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es el fin del cielo y de la tierra? Pues serán reemplazados por los nuevos cielos y tierra nueva donde mora la justicia, pero no en esta tierra, porque segunda de Pedro 3:10 nos dice ahí que el cielo y la tierra pasarán con grande estruendo
El cielo y la tierra se refieren aquí a estos cielos y a esta tierra literal, amigo. No se refiere a gobiernos, porque no dice la Biblia, los gobiernos pasarán con gran estruendo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es ser sacado fuera de la Biblia. La maldición que se pronunció sobre la tierra debido al pecado de Adán y Eva allá en Génesis capítulo 3 verso 17 no es lo que Jesús estará reconciliando. La tierra no necesita reconciliación. El que necesita reconciliación entonces es el hombre. Este hombre llamado Crasón hizo notar también que Pablo no incluyó bajo la tierra, como sí lo incluyó en Filipenses capítulo 2 y en el versículo número 10. La expresión bajo la tierra se refiere a las fuerzas del mal. Si hubiera incluido Pablo esto, pues Pablo habría estado enseñando que Jesús proveyó reconciliación para Satanás, para los espíritus mensajeros malos de este y para todos los hacedores de maldad. Pero esto no es lo que dice la palabra del Señor. Esto no es lo que dice el texto. Una confusión plausible es que Pablo se refería a que Jesús hizo posible la reconciliación para los que están sobre la tierra, así como para los que murieron antes de la crucifixión, durante mientras que ellos vivieron. Estos trataron de hacer la voluntad de Dios, pero ya estaban muertos y estaban en el ámbito celestial, fuera de la tierra, en el ámbito del Hades. Antes de que la reconciliación fuera hecha posible por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Cristo, ellos son reconciliados con Dios. Como Pedro dijo de David en Hechos capítulo 2, en el versículo número 34, estos todavía no están con Dios en el cielo. No obstante, debido a que están fuera del ámbito terrenal, se les puede referir como seres que están en los cielos, pero ojo, no están con Dios en el cielo. Pablo debió de haber estado también haciendo distinción entre los lugares por medio de usar dos preposiciones griegas, que es epi, sobre, para los que están en la tierra, y en, para los que están en los cielos. Pablo no se estaba aquí refiriendo a la tierra en sí como algo que estaba siendo reconciliado, sino a la gente que vive sobre la tierra. No se refería al cielo en sí, sino a los que están en los cielos, esto es, en el Hades, un lugar que está fuera del ámbito terrenal, pero no en el ámbito celestial donde se encuentra Dios. Bueno, esa es lo que nosotros podemos ver. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 1 y en el versículo número 20 de la carta a los Colosenses. Así de que en los versículos siguientes, que son el verso 21 al verso número 22, vamos a estar viendo aquí cómo Pablo analiza la condición de aquellos que estaban perdidos. Anteriormente, hermanos, así se encontraban los hermanos en la ciudad de Colosas. Antes de que fuesen cristianos, así se encontraban. La condición de ellos era perdidos. Y gracias a la reconciliación de ellos por la muerte de Jesús, ellos ahora serían, fíjese, presentados santos y sin mancha delante de Dios si se mantenían en la fe. Cosa también que ha acontecido o que ha pasado con cada uno de nosotros. ¿Cómo nos manteníamos nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros antes de reconciliarnos con nuestro Dios? Pues estábamos, hermanos, en la misma condición en la cual se encontraban los colosenses antes de venir a Cristo. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjese lo que sigue diciendo Pablo. Dice, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a ver en estos textos, amigo y hermano, les invito a ver la condición anterior de los colosenses. Vamos a ver la condición anterior de los colosenses. Vamos a analizarla en los siguientes textos. Lo primero que vemos, dice la palabra de nuestro Dios: erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué es lo que nos da a entender? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Pablo primero está describiendo, como les decía hace un momento, Pablo nos está describiendo aquí la situación anterior de los hermanos en la ciudad de Colosas antes de venir al cristianismo. Con estas palabras Pablo dice: erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo, dice Pablo, malas obras. Además, hermanos, de estos dos versículos que hemos dado lectura, hay otros dos en que también aparece la palabra extraños y también la palabra ajenos. Estos textos son los siguientes: Efesios capítulo 2 verso 12, y en el capítulo 4 en el versículo número 18, donde se traduce la palabra por ajenos. En Efesios Pablo lo aplica específicamente a los gentiles, pero aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 21 al 23, aquí lo está aplicando específicamente a más amplia. Aquí tiene una aplicación más amplia. Aquí se aplica a personas con una diversidad de antecedentes que había dentro de la comunidad de Colosas. La expresión que encontramos aquí, enemigos, se traduce por hostiles. Y lo que Pablo nos da a entender con esta explicación es que en el pasado los colosenses habían estado alineados de Dios. Las mentes de ellos habían sido hostiles a no porque Dios así lo quería, sino por causa de la propia rebeldía de ellos contra Él. Ellos se rebelaban, hermanos, se estaban rebelando en contra del Creador. La actitud de estos hermanos, la actitud de los colosenses antes de venir al Señor, los había llevado a participar de prácticas pecaminosas, de modo que igual a los demás estaban separados por causa del pecado, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, amigo que nos escucha, si usted está aún sin reconciliarse con Dios y permanece aún en el pecado, su condición es que usted está separado o alejado de la gloria de Dios. Porque dice también Isaías capítulo 59 en el verso 1 que lo que nos separa de Dios son nuestras iniquidades. Hay una barrera entre Dios y el hombre, y esa barrera es el pecado. No es que se corte la mano de Dios para oír, para ayudar, no es que se agrave su oído para oír, pero las iniquidades hacen división entre vuestro Dios y vuestros pecados, hacen que el rostro de Dios se oculte y que Dios se oculte de ellos para no oír. Debido a sus mentes rebeldes, ellos se habían apartado de Dios,
haciendo que Dios se apartara de ellos, porque el pensamiento impío lleva a acciones insolentes, y el resultado es que Dios responde con hostilidad a los que actúan con hostilidad para con él. Dice la Biblia allá en Levítico, en el capítulo número 26, Levítico capítulo número 26, en el versículo número 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y luego dice el 23 al 24, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Muchas personas en la faz de la desesperación, bueno, no en la faz de la desesperación, sino muchas personas quieren solamente ser bendecidos por Dios, quieren solamente que Dios les bendiga, nada más las puras bendiciones de Dios las reciben. Pero noten lo que dice este texto: una mentalidad mundana hace difícil una aceptación de la reconciliación que Jesús ha hecho posible. La mente ha de ser considerada la fuente del entendimiento y del pensamiento, y es a veces sinónimo de cardía, que puede ser la fuente de las acciones buenas o malas. Las acciones malas están relacionadas con pensamientos malos, dice Génesis capítulo 8 y en el versículo número 21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Antes de continuar con el estudio, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos con su programa en esta hora de la tarde, Sembradores del Rey, desde Matehuala, San Luis Potosí. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Gracias por seguirnos sintonizando y seguir en este su programa Sembradores del Rey, desde donde transmitimos en vivo desde Matehuala, San Luis Potosí. Saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando y aún todavía siguen al pendiente de esta transmisión. Estamos estudiando juntos la carta a los Colosenses y estamos viendo la condición de los colosenses sin Cristo, la condición de los colosenses sin Cristo. Su condición es extraños, su condición es o eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso es lo que estamos viendo y estamos meditando en esta hora de la tarde. La condición anterior de los colosenses. A pesar de que los gentiles tenían suficientes pruebas de la existencia de Dios y no lo podían negar, que Él existe, ellos rehusaban aceptar la realidad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos en el capítulo 1 y en el versículo número 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Note lo que dice este pasaje. Las cosas hechas deben de ser entendidas por el ser humano. Y estas cosas hechas que Dios hizo son un gran testigo o son una gran evidencia de la existencia de nuestro Dios. Hay a veces personas que quieren conocer a Dios y están pidiendo pruebas. ¿Qué más pueden pedir si la creación testifica que detrás de ella está un creador, el que hizo el cielo, la tierra y el mar? Estos hombres rechazaban a Dios, pero me duele mencionarlo, que ellos lo rechazaban a Dios intencionalmente. Sabían que Dios existía y lo rechazaban con toda su intención. ¿Cuántos humanos no están así hoy en este mundo, en esta vida? Saben de la existencia de Dios, saben que Dios existe y que un día van a ser juzgados, pero aún así le están rechazando a Dios intencionalmente. Romanos capítulo 1,
Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que estas personas no supieran de la existencia de Dios, pero ellos querían batirse en el pecado, revolcarse en el pecado, y para que su mente no le reprendiera, ellos ignoraban intencionalmente o rechazaron intencionalmente a Dios, lo sacaban de sus mentes para hacer toda clase de maldad. Pablo les está diciendo a los colosenses, miren cómo estaban ustedes en otro tiempo, eran extraños y enemigos en vuestra mente. También les escribió en la carta a los Efesios 4:17 al 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conducta, que ya no andéis ¿como quién? Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Qué descripción más terrible de un hombre que vive en este mundo sin Dios, sacando a Dios de su mente, la vanidad de su mente, o sea, lo que su mente les dicte, viviendo en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, esto es, escurecido. Y como está el entendimiento entenebrecido o escurecido, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por ignorarlo voluntariamente, y por la dureza, porque tienen un corazón duro. El resultado, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Llegaron, hermanos, a ser tan malos porque excluyeron a Dios de sus pensamientos. No quieren tener a Dios en sus pensamientos, lo sacan de sus pensamientos. Que no exista un pensamiento de Dios en ellos es lo que prefieren. Los hacedores de maldad son enemigos de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está una lección bien interesante para los que están escuchando, para los que escuchan este tema, amigos o enemigos de Dios. Para un tema muy importante, amigos o enemigo de Dios, ¿qué prefieres? ¿Amigo de Dios o enemigo? Dios hizo posible, hermanos, la reconciliación para sus enemigos por medio del sacrificio de Jesús. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Existe la necesidad de reconciliación, y esta necesidad de reconciliación se basa en el hecho de que Dios aborrece el pecado y la rebeldía. Tenemos muchos pasajes que nos hablan en la palabra de nuestro Dios, cómo Dios aborrece el pecado. Por ejemplo, si citamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, uno de ellos es Salmos capítulo 5, en el versículo número 5. Dice Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjese lo que dice,
la palabra de nuestro Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si citamos otro texto más, en el capítulo 11, en el versículo 5 dice: Jehová prueba el justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hombres violentos, Dios no ama la violencia. Esto es lo que nos dice este pasaje, que así como estamos viviendo nosotros en este mundo, hermanos, un mundo lleno de violencia, un mundo sin desenfreno, un mundo desenfrenado, pues dice la palabra de Dios: pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Por eso dice allá el apóstol Pedro: porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá aquel que ama la violencia? En Proverbios también, en el capítulo 6, en el versículo número 16, dice la Biblia también: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas, entre hermanos, todas estas cosas las aborrece nuestro Dios. En Jeremías, allá en el capítulo 12, también en el versículo número 8, dice la Biblia: mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. En Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo número 1 y en el verso 9 dice la Biblia: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si los hacedores de maldad continúan en esa condición, obstinadamente desechando la voluntad de Dios, Él los aborrecerá a ellos también y no los amará más. Su ira permanece sobre los que no obedecen a Jesús y no siguen la verdad de éste. Por eso dice Juan en el capítulo 3, en el versículo número 36, dice así: de estas maneras, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La justicia de Dios, hermanos y amigos, impone como requisito que el pecado sea castigado. Hoy en día hay también demasiado pecado. Muchos les gusta practicar el pecado. No hablamos casi en estos, no me ha tocado hablar algún tema sobre lo que es el adulterio, pero muchos hermanos han hablado sobre estos temas y muchos más. Hay muchas cosas que la justicia del mundo no castiga, pero la justicia divina no lo pasará por alto. La justicia de Dios impone como requisito que el pecado sea castigado. Debido a que este requisito fue cumplido por medio de la muerte de Jesús, Dios está preparado para recibir a los que le obedezcan a Jesús, en la medida que Dios ha hecho su parte para reconciliar a los pecadores consigo. Estos deben de cambiar sus actitudes de hostilidad y buscar la reconciliación, buscarse
buscar reconciliarse con Dios ahora, no en aquel día, porque el hombre siempre deja las cosas para el último. No, el tiempo de reconciliarse con Dios, amigo que nos escuchas, y esta lección llega hasta allá, hasta donde tú estás. El tiempo para reconciliarse con Dios es a hoy, no ya cuando estemos en el día del juicio, porque va a ser demasiado tarde. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, no para todos los que le obedecerán, como aplicándolo aquel día. Aquel día del juicio no será un día para obediencia, porque va a ser demasiado tarde. Fíjese la condición entonces, hermanos y amigos, la condición anterior de los colosenses. Qué triste, ¿verdad? Como en otro tiempo eran enemigos, extraños en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero la reconciliación de ellos se dio por medio de la muerte de Cristo. Dice la Biblia, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La reconciliación de los colosenses fue por medio de la muerte de Cristo. Dice el texto, ahora os ha reconciliado. Qué hermosas palabras. Ahora dice, ahora os ha reconciliado. Qué hermosa palabras. Ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Hermanos y amigos, nosotros lo que vemos en esta expresión lo que nosotros podemos ver, que a pesar de que los colosenses habían sido enemigos en su mente para con Dios, y a pesar de que la ira de Dios estaba sobre ellos, Jesús hizo posible la amistad por medio de su muerte. Pablo dijo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y esta idea está relacionada con una frase del verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fueron dos cosas las que se lograron por medio de la muerte de Jesús. La primera, quitó el obstáculo de pecado que impedía la reconciliación. Y segundo, por su compasión y amor, Él proporcionó el motivo para que los que eran enemigos en su mente llegaran a ser amigos dedicados a Dios. Si el tierno cuidado que Jesús mostró por su muerte en la cruz no puede conmover los corazones de la humanidad rebelde, entonces tal vez nada podrá hacer que ellos sean amigos de Dios. Con menor motivación que esta, el obediente Abraham fue llamado amigo de Dios debido a que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando era un ser espiritual, Jesús no podía llegar a ser sacrificio por el pecado. El hombre solo puede dar muerte a un cuerpo, dice Mateo 10:28. Y Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano, como nos dice Hebreos 10:5, para que pudiera morir por nuestros pecados. Los sacrificios de animales que se daban o que se ofrecían bajo el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, no eran más que sombra que prefiguraba la muerte de Jesús, pero por la muerte de su cuerpo Jesús abrió el camino ahora a la presencia de Dios. Con esto llegamos hasta aquí a esta clase de Colosenses capítulo 1 en el verso 20, 21, 22 y el verso número 23. Gracias por habernos sintonizado, gracias
por haber estado con nosotros en este subprograma Sembradores del Rey. Dejamos un espacio de 5 minutos para el hermano que va a iniciar, para que así también pueda prepararse y tener su introducción previa al siguiente, el siguiente programa que se ha de presentar en esta hora de la noche. Que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Así que sintonicen nuevamente el viernes en su programa Luminares en el Mundo. Que Dios les bendiga, hermanos.